Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este video tutorial en el que aprenderemos a habilitar o configurar un cuestionario en la plataforma educativa Moodle. Una vez que nos encontramos ubicados dentro de nuestro curso, el primer paso es habilitar la edición, activar edición, y en la opción de activar una nueva actividad o recurso vamos a dar clic en añadirla. Buscamos aquella que nominalmente aparece como cuestionario. Un cuestionario nos va a permitir diseñar, plantear cuestionarios con preguntas tipo opción múltiple, verdadero o falso, coincidencia, respuesta corta y respuesta numérica. Ya dependerá del instrumento de evaluación, en este caso tipo cuestionario, que nosotros tengamos armado ya previamente para simplemente ir vaciando la información en, eh, en la plataforma educativa, en los campos de requisitos del cuestionario. Y una cuestión aquí interesante es que, por ejemplo, los cuestionarios de opción múltiple se pueden autocalificar. Cuestionarios de opción múltiple y de verdadero o falso y de coincidencia incluso se pueden autocalificar ya en lo correspondiente a respuestas cortas, donde el alumno tiene que ingresar texto o ciertos números. Ya el docente tiene que ir a calificar manualmente la pertinencia o si esa respuesta es correcta o incorrecta. Pero por lo demás, las demás opciones de tipo de respuesta se pueden autocalificar de tal manera que quede configurado el cuestionario y el docente ya simplemente vea los resultados del desempeño de los estudiantes. Vamos a dar clic en agregar. Una vez que agregamos nos pide nombre, vamos a nombrarlo como cuestionario prueba 1. Aquí vamos a agregar una descripción acerca de lo que el alumno tiene que saber antes de ingresar a contestar este instrumento de evaluación. Posteriormente vamos a indicar la temporalización, es decir, cuándo se abre y cuándo se cierra el cuestionario, qué límite de tiempo tienen los estudiantes para contestarlo. Por ejemplo, yo puedo habilitar ambas opciones, un día en donde se abre, por ejemplo, puedo decir que se abría desde el 26 de julio a las 0 horas y que se cierra un 31 de julio del 2022, por ejemplo, a las 15:30. Y aquí también puedo limitar, una vez que he definido cuándo se abre y cuándo se cierra, puedo limitar las opciones de respuesta que tiene el estudiante. No las opciones, sino los intentos que tiene para contestarlo. Por ejemplo, aquí en esta parte del límite de tiempo, cuánto tiempo tiene el estudiante para contestarlo. Por ejemplo, podemos decir que tiene 30 minutos para resolverlo y que cuando ese tiempo ha transcurrido el envío se realiza automáticamente, o podemos pedir que haya un periodo de gracia para enviar el intento, o que el envío debe hacerse antes de que el tiempo termine, de lo contrario no se contabiliza. Yo sugiero siempre dejar la de que una vez que se termina el tiempo, si el alumno no contestó todas las preguntas, pues que se envíe lo que sí contestó y que reciba una calificación por eso. En el sistema de calificación, aquí debemos agregar a qué categoría pertenece esa actividad, que por ejemplo en la licenciatura trabajamos foros, proyecto integrador o tareas. Por ejemplo, este va a pertenecer a tareas. Calificación mínima para aprobar el cuestionario, por ejemplo 60. ¿Cuántos intentos se le va a permitir al alumno realizar? 1, 2, 3. Ya depende del criterio del profesor. Por ejemplo, aquí vamos a poner simplemente 2 intentos y que el método de calificación sea la calificación más alta, por ejemplo. En esta opción que aparece por defecto es que si en el primer intento el alumno sacó 50 y en el segundo 80, pues se va a tomar por buena la calificación más alta, que es la de 80. O podemos sacar un promedio de calificaciones, que es básicamente que en uno sacó 50, en otro 80, pues se va a promediar lo que sacó entre esos dos intentos. O que valga únicamente el primer intento o el último intento. Que se sugiere dejar el método de calificación más alta que pueda alcanzar el estudiante, pero ya depende esto también del criterio del docente. En el apartado de esquema es acerca de cómo se van a visibilizar las preguntas.
Por ejemplo, que se presente una pregunta en una página o pueden ser dos preguntas por página, etcétera. Regularmente se dejan de una pregunta en cada página. Ya depende también de cómo queramos que se vea este diseño. Vamos a dejarlo por lo pronto con dos preguntas por página. Ya aquí les va a ir dando una serie de opciones. Pueden ser variadas. Por ejemplo, o poner todas las preguntas en una sola página. Se sugiere, por ejemplo, dejarlos en cada pregunta para que el alumno se concentre en lo que tiene que contestar y no se distraiga con otras opciones de pregunta. El método de navegación aquí podemos ponerle libre o que sea secuencial. O sea, que el alumno pueda transitar entre las diferentes preguntas y, por ejemplo, no comprende una y se quiere pasar a la 3, que se pueda pasar a la 3 libremente, o que no pueda pasarse de una pregunta a otra sin haberla respondido. Aquí dejamos el formato libre o secuencial, ya depende. Comportamiento de las preguntas. Si queremos que que se ordenen al azar las respuestas, yo sugiero ponerle que no se ordenen, ya que en algunas ocasiones, cuando son de opción múltiple y a alguna le asignamos el valor correcto o que es la pregunta o la respuesta correcta y están al azar, esta calificación dentro de la plataforma puede variar, o sea, si la que era correcta era el inciso B, pero si le ponemos que se ordenen al azar, la que era opción C va a convertirse en la B y entonces puede haber una confusión. Entonces yo sugiero que no se ordenen al azar las respuestas, darle la opción que no. Comportamiento de las preguntas, y aquí es importante dejarlo como retroalimentación diferida. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el alumno ya termine de responder se le va a dar la retroalimentación. Cuando ya cierre el cuestionario se le va a dar la retroalimentación. O puede ser interactiva con varios intentos, o retroalimentación inmediata, que si selecciona la opción incorrecta el cuestionario le dice esta es la incorrecta, pero no es factible, entonces hay que dejarlo como retroalimentación diferida. En opciones de revisión es importante dejar las que están por defecto, que inmediatamente después de cada intento el alumno puede tener su revisión, que más tarde, mientras el cuestionario aún sigue abierto, el alumno puede volver a ingresar y volver a consultar cuánto sacó, y después de cerrar el cuestionario, de que ya no se reciben respuestas, el alumno todavía puede seguir viendo su retroalimentación. Esto hay que dejarlo así por defecto. En apariencia podemos indicarle si se muestra la imagen de usuario de cada estudiante al momento que la están contestando, que les aparezca de manera lateral o sin imagen, etcétera. Por ejemplo, que aparezca su imagen pequeña cuando están contestando. Decimales en las calificaciones ya vienen por defecto 2. Decimales en las calificaciones de las preguntas se sugiere dejarlo así por defecto. Y en todo lo demás que aparece, como el Save, Exam, Browseware, etcétera, hay que dejarlo todo por defecto. Todo se queda aquí por defecto. Aquí ya no es necesario configurar otras opciones. Todo se queda así. Y vamos a darle en guardar cambios y mostrar. Aquí, por ejemplo, nos dice que cuando tenemos un error no nos deja configurarlo. Por ejemplo, casi siempre de manera automática los cuestionarios vienen habilitados en una calificación del 1 al 10. Ya posteriormente nosotros podemos cambiar este ajuste. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a borrar este campo para después regresar a modificarlo. Vamos a darle cambio o guardar cambios y mostrar. Y ya nos muestra aquí la opción ya para ingresar a contestar, pero no tenemos preguntas. Entonces, para nosotros agregar preguntas vamos a dar clic en editar cuestionario y nos aparece la siguiente visualización. Aquí nosotros podemos agregar preguntas, y aquí está lo que les mencionaba en la parte de calificación máxima, que por defecto cuando creamos aparece una escala del 1 al 10. Ya nosotros podemos cambiarle al 100
para que en el ajuste anterior que no nos permitía ya nos permita integrar esa calificación mínima de 60 para poderlo aprobar. Entonces aquí vamos a dar clic en editar y aquí nos permite ir introduciendo las preguntas. Vamos a dar clic aquí en la parte de agregar una nueva pregunta y aquí tenemos tres opciones. Aquí es para ingresarlo manualmente, pregunta a pregunta, o podemos generar ciertos formatos y subirlos al sitio de la plataforma, que ya sería esto en un tutorial aparte de cómo estandarizar o subir preguntas de manera masiva para jalarlas o traerlas adentro de este cuestionario que estamos calificando. Pero la opción tradicional es agregar pregunta a pregunta. Agregamos una nueva pregunta y nos da las siguientes opciones, que sean de opción múltiple, de verdadero o falso, de emparejamiento, de respuesta corta, tipo ensayo, numérica, etcétera. Ya depende del tipo de pregunta que nosotros queramos diseñar. Ya estaríamos aquí agregando pregunta a pregunta. Por ejemplo, si queremos agregar una de opción múltiple, seleccionamos, agregamos y tenemos que crearla. Esto se queda así por defecto. En nombre de la pregunta, aquí vamos a ponerle, por ejemplo, podemos poner la pregunta ya como tal. ¿Qué es la creatividad, por ejemplo? En el enunciado de la pregunta podemos volver a repetir esta cuestión de qué es la creatividad. ¿Qué es la creatividad? Para que sea la pregunta que aparece. Y es algo que a mí me funciona, por ejemplo en este caso editar, repetir el nombre y el enunciado de la pregunta que sea lo mismo. O podemos en el nombre de la pregunta ponerle, por ejemplo, preguntas teóricas, por así decirlo, que sean de esa clasificación. Pero yo sugiero dejarlo de esta misma forma para no desgastarnos tanto. Y aquí en la puntuación por defecto, pues nosotros ya le indicamos cuál es el puntaje que va a tener esta pregunta. A lo mejor dentro del cuestionario que vale 100, esta pregunta puede valer un 20 puntos. Y posteriormente en retroalimentaciones no es necesario agregar nada. Una o varias respuestas, y aquí podemos agregarle, si es de opción múltiple se permiten varias respuestas o solo una respuesta, que sería lo ideal. Y posteriormente ya agregamos las opciones de respuesta, por ejemplo aquí que es la creatividad, y podemos ponerle aquí una disciplina, etcétera, etcétera, y qué calificación va a tener. Si le asignamos el valor de 100, es que esta va a ser la respuesta correcta. Y posteriormente en todos los demás campos ponemos otras opciones, es una teoría, por ejemplo, y entonces ya no tendría ningún valor porque no serían las correctas, porque previamente le indicamos que dentro de estas opciones solamente una respuesta iba a ser la correcta. Y posteriormente simplemente hay que dar clic en la parte inferior en guardar cambios, y básicamente con eso ya se estaría incorporando nuestra primera pregunta. Para agregar otro tipo de preguntas, damos clic en agregar una nueva pregunta, y ya dependiendo del tipo de preguntas que nosotros queramos configurar, será la manera en la que lo estaríamos realizando. Opción múltiple, verdadero o falso, emparejamiento, respuesta corta, numérica o ensayo, que son las de las preguntas abiertas, por ejemplo. Y vienen otras opciones de tipos de respuesta. Entonces ya sería cuestión de nosotros definir cómo estaríamos configurándolo, y pues básicamente esta sería la manera en la que nosotros estaríamos configurando nuestro cuestionario. Una vez que está listo, simplemente vamos a dar clic en la esquina superior en guardar y quedaría activado. Para poderlo visualizar, nos regresamos al curso. En esta parte que ahí siempre aparece el número del curso o el nombre, se repite. Regresamos a la página de inicio y ya se encuentra habilitado nuestro cuestionario. Y esta sería la forma de habilitarlos.